hacen falta dimisiones, pero de manera urgente. Porque una cosa es el evento natural catastrófico, por supuesto impulsado por el cambio climático, y otra cosa es el tratamiento, es la respuesta que se le da desde las instituciones públicas. Y en este caso, en el caso que estamos viendo ahora en vivo y en directo, que estamos viviendo hoy, que se ha vivido esta madrugada, es intolerable la manera de haberlo tratado del gobierno valenciano de Carlos Mazón. Ha sido vergonzoso. En la tarde del día de ayer y la madrugada de esta noche, se ha producido una de las danas, de las lluvias torrenciales más intensas de este siglo, del siglo XXI. Sobre todo ha afectado a la Comunidad Valenciana, ha afectado también a algunas partes de Albacete, y decenas de miles de personas han visto con auténtico terror y pavor cómo sus vidas se ponían en peligro, cómo sus bienes materiales eran completamente destrozados, lo cual es completamente secundario al respecto de la vida, pero sobre todo, como tiene un gobierno autonómico, que no solamente es que lo haya hecho mal, nadie está preparado para esto realmente, aunque deberían estarlo, pero es que lo que ha habido ha sido recochineo. Mientras había ya varios muertos confirmados y también bastantes desaparecidos, el Partido Popular se dedicaba a poner tweets diciendo: qué mal día para el Partido Socialista, pero qué bajeza moral. En un momento tan complicado para tanta gente, estar con el politiqueo más cutre, hablando de Koldo, de Begoña Gómez y chorradas varias, pero eso no tiene absolutamente ninguna importancia en comparación con lo que vimos hace un año. ¿Por qué me voy hace un año? Bueno, pues porque hace un año el Partido Popular de Carlos Mazón compartió un tuit donde orgullosamente decían: la Unidad Valenciana de Emergencias, primer organismo de Ximo Puig, suprimido. Y lo ponían orgullosamente, repito, Unidad Valenciana de Emergencias, hace apenas un año, en noviembre del año pasado, de 2023, cuando hacía apenas unos meses que el gobierno del Partido Popular junto a Vox, de coalición junto a Vox, había echado a andar en la Comunidad Valenciana. Eso es lo que tenemos. Primero, negacionistas dentro de los gobiernos que te dicen que esto del cambio climático que no tiene ningún tipo de importancia. Bueno, pues aquí están las consecuencias, la importancia de atender este tipo de cuestiones. Y en segundo lugar, la necesidad evidente y explícita de una financiación correcta de servicios públicos, sobre todo de servicios de emergencia como este, que en algún momento te pueden parecer que son, pues, tirar dinero, pero que cuando los necesitas de verdad, entonces te das cuenta de que no eran tirar dinero, que eran una cosa muy necesaria y que es lo que nos distingue realmente de la barbarie que, por ejemplo, ocurre en Estados Unidos cada vez que hay algún evento catastrófico de estas características. Bueno, pues hoy la Comunidad Valenciana de Carlos Mazón se parece más a Florida que a lo que debería ser España. Por fortuna la UME ha actuado, la UME que se criticó tanto cuando la hizo Zapatero, bueno, pues ha actuado, pero los testimonios y las imágenes están siendo horribles. Enseguida lo vamos a ver. Hay cientos de personas que han tenido que permanecer en sus puestos de trabajo, que es otro tema del que vamos a hablar. Empresas que, sabiendo lo que iba a ocurrir, porque la EMET había avisado, y el gobierno también autonómico lo sabía perfectamente, a pesar de eso, se les ha hecho ir a puestos de trabajo donde muchos de ellos han quedado incomunicados, encerrados, sin poder salir y sin tener capacidad ni siquiera de hablar con sus familiares para poder decir que estaban bien. Esta noche las redes sociales se han convertido básicamente en un gran muro de contacto entre gente que estaba atrapada y incluso desaparecidos. Decían: pues tengo un amigo que ha desaparecido en tal lado, tengo un familiar, tengo un padre, tengo un hermano. Un auténtico drama. Mientras tanto, el 112... colapsado. E insisto, la Unidad Valenciana de Emergencias ni siquiera colapsada, sino siendo inexistente, porque orgullosamente decían que la habían suprimido por ser una cosa de Ximo Puig. De verdad, lamentable. Vamos a verlo todo enseguida. Vamos a hablar también alguna cosa más, aunque todo enmudece al lado de una cuestión tan importante como esta, pero vamos a hablar también de que el novio de Ayuso ha sido citado a declarar el 29 de noviembre por los asuntos de delincuencia fiscal. También que el juez Peinado ha llamado a declarar a Begoña Gómez y a la imputado por un nuevo delito de apropiación con un software gratuito de la Universidad Complutense. O sea, lo de siempre un poco, estirando un poco más
el chicle, y también vamos a ver unas declaraciones muy inoportunas, pero tampoco demasiado sospechosas por parte de, o por lo menos extrañas, por parte de Alfonso Guerra. Pero como os digo, todos estos temas enmudecen al lado de lo relevante hoy en día, y el politiqueo este cutre de ay no, Begoña Gómez, el novio de Ayuso y demás, hoy queda completamente como un cero a la izquierda al lado de la cuestión humana más inmediata. Hoy es miércoles 30 de octubre y esto es Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Y quiero que el inicio del capítulo de hoy sea dedicado a todas estas personas que están sufriendo en primera persona estas consecuencias, las consecuencias de esta dana, de estas lluvias torrenciales. Un saludo sobre todo a la gente de la provincia de Valencia, que lo están sufriendo, y sobre todo un abrazo grande y muy afectuoso a todas aquellas personas que hayan tenido pues, a familiares algunas horas desaparecidos, que tal vez los tengan todavía ahora sin saber dónde están, y que incluso algunos de vosotros tal vez hayáis sufrido en vuestras propias carnes las consecuencias pues, de una mala planificación, porque insisto, esto se sabía que iba a ocurrir, se sabía que iba a haber una dana, que iba a haber lluvias torrenciales, que iban a ser tan graves, seguramente no, pero se sabía que iba a ocurrir y no se tomaron acciones ni por parte de las administraciones públicas. Por supuesto, por parte de la Unidad Valenciana de Emergencias no, porque directamente la suprimieron, y tampoco por parte de las empresas que, sabiendo lo que iba a pasar, decidieron que sus trabajadores fueran para allá. Aquí lo han publicado a Cadena SER: consecuencias de la dana en España en directo, última hora, de las inundaciones, cuerpos sin vida y problemas en la red ferroviaria. Enseguida vamos a ver vídeos porque son completamente alucinantes, pero como os decía, varios muertos en la Comunidad Valenciana y ya 6 desaparecidos en Albacete, además de otros cuantos también encerrados y sin capacidad de contactar con ellos en la Comunidad Valenciana. El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha confirmado el hallazgo de cuerpos sin vida en zonas afectadas por la dana. Todavía a estas horas de la mañana no tenemos un recuento claro o que podamos confiar en él de cuántas personas han fallecido en esta noche, pero de momento lo que han confirmado son que se han encontrado varios cuerpos sin vida. Es lo que ha podido decir el presidente de la Generalitat Valenciana. Pero independientemente de eso, tenemos muchísimas imágenes que son absolutamente horrorosas. Hoy sí que es un podcast para verlo en vídeo, porque vamos a estar viendo bastantes imágenes de lo ocurrido para ver la gravedad y la magnitud del asunto. Y desde luego a nivel de infraestructuras, ha sido también terrorífico, pero vaya, comparado con el asunto humano es irrelevante el nivel de infraestructuras, solamente para ver el nivel de virulencia de las descargas de lluvias del día de ayer, y sobre todo de la incapacidad de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, para asumir este tipo de precipitaciones, este tipo de eventos naturales, que evidentemente no son eventos naturales que ocurren sin más, porque es lo que tocaba y de vez en cuando llueve fuerte, sino que eso está estudiado, ni siquiera es una opinión mía. Tiene que ver con lo que dicen los científicos. Si cada vez hay temperaturas más altas, y sobre todo el mar Mediterráneo se convierte en un caldo, en una sopa, básicamente, las precipitaciones puntuales, fuertísimas, y además muy localizadas en puntos muy concretos, que además los daños se multiplican a la hora de llover encima de terrenos que son áridos, porque lleva mucho tiempo sin llover, pues entonces las consecuencias de acumulación de agua, de riadas, de este tipo de cosas, pues se multiplican. Insisto, no es una cosa que diga yo, es una cosa que dice la comunidad científica de manera consensuada, pero claro, mientras tanto pues tenemos a otros, por ejemplo, los que hasta hace 2 días gobernaban en la Comunidad Valenciana, los de Vox, diciendo cosas como que todo esto es una conspiración de la Agenda 2030, yendo contra el criterio científico mundial y diciendo que el ser humano no tiene nada que ver en esto, absolutamente nada que ver. Bueno, pues aunque fuese verdad la tontería que dicen yendo contra el criterio científico, ¿sabéis lo que sí tendrían responsabilidad? En tratar con la suficiente importancia, las consecuencias de lo que puede ocurrir aquí, y en lugar de, ya habéis estado viendo las imágenes mientras estaba hablando, y en lugar de quitar órganos de emergencia como la Unidad Valenciana de Emergencias, o mientras tanto estar financiando, esta es una noticia de las tantas que podéis encontrar si lo busquéis, Cultura financia, la Consejería de Cultura de la Generalitat Valenciana financia con 300.000 euros un circuito de novilladas que arranca el día 27 en Vinaroz.
Y si buscáis podéis encontrar como, claro, narices, si el vicepresidente era un torero, cómo se ha aumentado la financiación para la tauromaquia, para los toros en no sé cuántos cientos de miles de euros. Y mientras tanto, la Unidad Valenciana de Emergencias se la estaban cargando. Y además de manera orgulloso. Aquí veis vídeos que son auténticos ríos. Es una cosa tremenda. Urgente, el presidente de la Generalitat Valenciana confirma la localización de un número indeterminado de muertos en zonas inundadas de Valencia. Estos son imágenes que son, de verdad, te echas a temblar. Puede parecer cualquiera de estos huracanes que en este último mes han arrasado con el sur de Estados Unidos, con Florida concretamente, pero no, esto ha sido en la costa mediterránea. Decía aquí Mariano Poyato, el cambio climático no existe, es un cuento progre. Pues nada, sigamos calentando el Mediterráneo, verás lo que nos vamos a reír con las danas. Las imágenes son absolutamente terroríficas. Aquí unas imágenes en las que directamente pues, se ve un tornado. Insisto, todos los trabajadores en sus puestos de trabajo, incluso en aquellas zonas que se sabe, porque se sabe perfectamente cuáles son las zonas más vulnerables a este tipo de lluvias y donde si caen determinados litros por metro cuadrado en determinados sitios, se va a inundar porque son zonas naturales de paso de agua en momentos de descarga porque hay mucha precipitación. Y aún así en muchos de esos sitios les llamaron a seguir trabajando. También hay responsabilidad de la patronal, también hay responsabilidad de las empresas en este aspecto. Porque, insisto, ha habido cientos y cientos de personas atrapados en sus puestos de trabajo. Aquí Ruth Moyano, y así hay cientos y cientos de mensajes. Evidentemente no los puedo recopilar todos. Espero que muchos de ellos se hayan ido solucionando, por lo menos cuando a lo largo de este día se hayan solucionado. Pero había cientos y cientos. Este es simplemente un ejemplo de lo ocurrido. Decía aquí Ruth Moyano, pues una mujer que tiene Twitter, que simplemente vivirá en esa zona, y ponía en un momento, por favor, no viene nadie, hay un vecino sin pulso y otro que va en silla de ruedas que se ha caído, necesitamos ayuda, ya desesperados, mencionando incluso en Twitter al 112, necesito servicio sanitario urgente, creo que mi vecino no tiene pulso, porque estaba saturado el 112. 112 que depende de la autonomía, por supuesto. Claro, ahora va a haber una guerra por decir, no, esto es culpa del gobierno y de Pedro Sánchez. He visto algún tuit diciendo, Pedro Sánchez de paseo en India, mientras esto ocurre aquí. Hombre, es que la responsabilidad de este tipo de cosas tiene que ver con el gobierno autonómico. No con que Pedro Sánchez esté de viaje oficial fuera de España reuniéndose con el presidente de la India. A las 5 decía, a 5 de la mañana no ha llegado ayuda. Estoy con 2 niños de 15 y 12 años. Una vecina y su marido muy mayores. Él no tiene movilidad. Y otro vecino que ha subido a casa y ha muerto. Ya no hay agua en la calle desde hace unas horas y no se escucha ni una sirena. Ninguna ayuda para nadie. Y aquí ponía, no sé nada de mi familia ni de pues, otra persona que aquí mencionaba. O sea, es dramático. Diciendo, es que no viene nadie. No, ¿cómo va a ir alguien? Pues hasta que no llegue la UME, la Unidad Militar de Emergencias, que es así, depende del Estado. A pesar de que algunos la querían fuera del país porque decían que era una cosa progre. Es que siempre es lo mismo. O sea, metiendo... Después dicen, no, es que lo politizáis todo, ¿no? Lo politizaban ellos todo, cuando incluso a la aprobación de la UME lo politizaban diciendo que era una parte del ejército progre de Zapatero para acabar con el sentir de verdad dentro del ejército, que no. Que ahora se demuestra que en estos momentos... Y eras una de las unidades militares con más prestigio en nuestro país, según dicen todas las encuestas, pues para cuando ocurren este tipo de cosas, pues puede haber una respuesta. Igual que la Unidad Valenciana de Emergencias, que desmontaron y tuitearon, ahora vamos a ver el Twitter enseguida, no es una cuestión ideológica, ni de gastar menos dinero, no es una cuestión básica, que independientemente de quién gobierne debería existir. Aquí esta fotografía pues, es tremenda, o sea, es tremenda esta fotografía. Una zona completamente inundada, todos los coches destrozados. Bueno, pues se ha establecido situación de emergencia en toda la provincia de Valencia por las lluvias de la Dana, por supuesto. Es que son hasta hipnóticas las imágenes, son estas imágenes que tú las ves y dices, pero no puede ser que esto haya ocurrido en nuestro país. Bueno, pues igual deberíamos empezar a acostumbrarnos, por desgracia, aquí un coche de la policía siendo arrastrado por la fuerza del agua. Deberíamos empezar a acostumbrarnos a que esto deje de ser lo excepcional y comience a ser un poco, pues lo habitual. ¡Asomaros! ¡Asomaros del berro!
en un país en el que vamos a sufrir, además con severidad, las consecuencias del cambio Se ha climático. quedado dentro de las tiendas por seguridad y ahora no pueden estar Estos son trabajadores esperados porque está subiendo un montón el agua. dentro de un centro comercial inundado, viendo como su puesto de trabajo, al que no sé por qué se las había hecho ir hoy, pues se había completamente inundado. Aquí una persona subida encima de su coche, evidentemente, mientras un montón de agua a su alrededor corre, que es horrible, sin que nadie les viniese a rescatar. Aquí una fuerza brutal del agua. Pues unas imágenes, imágenes en vivo y en directo de lo que es el cambio climático, de cómo afecta a nuestro país y de cuál puede empezar a ser la nueva normalidad pues en los próximos 10, 20, 30, 40, el próximo siglo. Si las cosas siguen tal y como están. Aquí compartía Toño Abate en Twitter: los trabajadores de IKEA atrapados porque su empresa no paró la actividad y protegió a los trabajadores a pesar de los avisos de graves inundaciones. Si digo lo que piensa, me cierran la cuenta. Aquí están pues subiendo con escaleras. Como veis, una fuerza del agua tremenda y gente abajo, con esa fuerza del agua que están a punto. Bueno, pues ha habido imágenes de todo tipo. Incluso había una imagen de una pobre chica que se ha quedado agarrada a un árbol y estaba totalmente rodeada de agua. O sea, imágenes de verdad que son de auténtico pavor. Y ahora vamos al apartado más político, porque os he estado hablando durante bastante rato de lo que hizo el Partido Popular hace un año. Vamos a verlo. Porque esto no es que hiciese una cosa y no, es que lo pusieron de manera orgullosa. Además, vemos un hilo de tweets del 29 de noviembre del 2023, es decir, hace apenas un añito. Estamos a 30 de octubre, es decir, dentro de un mes se cumple un año. Decía el Partido Popular: buenos y feliz miércoles. Bueno, estas son algunas de las noticias más destacadas de esta mañana. Y aquí ponen la primera noticia, bla, bla, bla. La segunda noticia, con fotografía de Carlos Mazón. Es decir, de alguna manera reivindicando orgullosos que esto lo hayan llevado a cabo. Y dice así: la Unidad Valenciana de Emergencias, primer organismo de Ximo Puig suprimido por Carlos Mazón. Es el primer paso de la reestructuración del sector público empresarial anunciada por el gobierno valenciano. Y lo comparten. Bueno, evidentemente les están diciendo de todo en este tuit, solo faltaría. Y yo también les voy a decir de todo, porque lo comparten orgullosos, sacando pecho. Es que no es que sea una noticia que sale por ahí y que ellos pues lo intentan esconder, ¿no? Como, joder, pues nos estamos cargando la Unidad Valenciana de Emergencias. Dice, primer organismo de Ximo Puig suprimido. No era de Ximo Puig, era de todos los valencianos. Era de todos los valencianos una unidad de emergencias. Bueno, pues dicen que es de Ximo Puig, que cuesta mucho dinero y que como están reestructurando el sector público, que siempre utilizan este tipo de eufemismos para hablar de privatizaciones o de cierres directamente, y claro, si hay que sacar dinero, ¿de dónde lo van a sacar? ¿De no perdonar de impuestos a los más ricos? No, a los ricos se les tiene que seguir perdonando los impuestos. ¿De dónde lo van a sacar? ¿De no darle subvenciones al sector de la tauromaquia a millonarias? No, esas subvenciones tienen que seguir. ¿De dónde lo sacan? Pues de esas cosas que cuando las sacas no lo notas porque todos los días no hay una dana, pero que cuando hay una dana sí lo notas de verdad. Sí lo notas de verdad. Además, no sé si os acordáis, hace unos meses también hubo unas lluvias torrenciales muy fuertes en la Comunidad de Madrid, en Andalucía también, y sonó un pitido en el móvil. Un pitido de alerta que alertaba: tened cuidado, en las próximas horas puede haber lluvias torrenciales, resguardaos, no salgáis de casa, etcétera, etcétera. El pitido también ha llegado ahora aquí. Bueno, algunos lo criticaron diciendo esto es un pitido orwelliano, muchos de la derecha. Ayuso no, Ayuso lo defendió, por fortuna. Y estuvo bien hecho. Cuando alguien hace bien las cosas hay que decirse: Ayuso lo defendió y estaba bien hecho. Almeida no, Almeida dijo: eso está fatal que haya sonado este pitido porque no ha llovido tanto al final. Bueno, pues en este caso, en el caso de la Comunidad Valenciana, ha sonado el pitido. Pero ¿sabéis cuándo ha sonado? Cuando había mucha gente que ya estaba atrapada. Cuando había muchas ciudades que ya estaban completamente anegadas e inundadas. Cuando había mucha gente que no podía salir de su puesto de trabajo. Entonces te suena de repente el pitido. De hecho, hay mucha gente que ha dicho que le ha sonado ese pitido hoy por la mañana, a las 7 de la mañana. Para despertarte, fantástico, pero para avisarte de las consecuencias cuando tú ya estás atrapado en un sitio del que no puedes salir, o tienes gente que conoces que está en un sitio que no puede salir, hombre. Pero ¿sabéis qué os digo? Como os decía al principio, que este tuit y este anuncio, insisto, orgulloso, debería suponer una cosa que para ellos parece casi un ser mitológico, pero que es más necesario que nunca, que se llama dimisión. Dimisión de alguien. Que alguien asuma las consecuencias por una puñetera vez en este país.
¿Cómo puede ser que orgullosamente estuviese aquí compartiendo el Partido Popular que se cargaban el Servicio Valenciano de Emergencias? Un año después ocurra lo que está ocurriendo y aquí nadie diga ni mu. Bueno, ¿sabéis quién sí está diciendo mu? De una manera, vamos, completamente ridícula. El Partido Popular, que ayer a las 11 de la noche, que si me dices, es un tuit de las 11 de la mañana. Bueno, parecería cutre, pero sin más. En la línea habitual del Partido Popular. Pero es que es un tuit de las 11 de la noche, cuando ya había desaparecidos, cuando ya había muertos, cuando había cientos y cientos de personas, si no miles, atrapadas en sus puestos de trabajo sin poder volver a casa, y muchas familias que no sabían dónde estaban sus familiares. Porque estaba todo caído. Bueno, pues mientras tanto, ¿sabéis que estaba tuiteando el Partido Popular? La cuenta del Partido Popular. Buenas noches. Mañana será otro día. Y compartiendo una fotografía en la que se ve la sede de Ferraz y pone: días sin que la liemos, 0, PSOE. Comparte el Partido Popular mientras ellos estaban sufriendo lo que estaban sufriendo en Valencia y habían desmantelado orgullosamente la Unidad Valenciana de Emergencias. Y son ellos los que se atreven a hacer un fotomontaje cutre e infame que les va a perseguir a lo largo del día de hoy y que evidentemente va a exigir dimisiones y explicaciones, a no ser que lo borren esto. No se extrañe que lo borren porque les dé vergüenza. Días sin que la liemos, 0. Dicen que ha dicho el Partido Socialista. ¿Este es un partido de Estado, de verdad? ¿Este es el partido que se supone que tiene que... Bueno, claro, y aquí unas imágenes de Sánchez con Víctor de Aldama, aquí una imagen de Begoña Gómez, ellos metidos de lleno en esta cutrada del politiquerío cutre mientras está ocurriendo lo que está ocurriendo. Días sin que la liemos, 0. Como decía, estos de verdad se reivindican como la alternativa, como la oposición que debe ser alternativa en algún momento de gobierno al gobierno de España. Mientras hacen esta política cutre, chusca, ridícula, completamente ridícula. Y mientras tanto Santiago Abascal, pues bueno, en fin, dice: rezo, es que de verdad, rezo porque tengamos pronto buenas noticias sobre las 7 personas que se encuentran en este momento desaparecidas en Albacete y Valencia. Mi más sentido pésame a la familia de la persona fallecida, que encuentren consuelo ante esta tragedia. Y este es el problema, que esta gente se cree que rezando mucho, oye, que quien quiera rezar, que rece y se le hace sentir mejor, fantástico. Evidentemente, jamás me voy a meter con las creencias de una persona. Quien quiera rezar y eso le ayude, que rece, que bien está, mientras no se lo imponga a nadie. Pero es que el problema de esta gente es que no son curas, ni son simplemente unos ciudadanos cualquiera, no, son representantes políticos que durante años y años han estado contribuyendo a tratar el cambio climático, la subida de temperaturas y las consecuencias que eso puede traer para un país. Primero, en riesgo de desertificación y en segundo lugar, que cuando hay eventos de lluvias torrenciales se sufre mucho más en sitio donde está desertificado porque la tierra es incapaz de asumir esa cantidad de agua, porque no se puede filtrar de ninguna manera sobre un terreno seco. Es una cosa básica de sentido común, pero bueno. Dicen que la única manera de enfrentar esto es rezando para que tengamos buenas noticias. Hombre, pues igual, si hubieses rezado un poquito menos, o lo mismo, a ver, si hubieses rezado lo mismo y hubieses invertido más, o por lo menos no invertido más, pero no desmantelado el servicio de emergencias valenciano, igual ahora te haría falta rezar un poquito menos. Igual ahora no estaríamos hablando de, bueno, pues rezo por la gente. Igual podríamos haber encargado esto de una manera un tanto distinta. Todas las noticias que os he avanzado ahora las hemos avanzado a principios de esta mañana. Es posible que a lo largo del día de hoy vayamos conociendo pues nuevas cuestiones, nuevas noticias, y espero y deseo y exijo más bien que responsabilidades políticas claras, porque esto no puede ser. O sea, una cosa es que ningún gobierno puede estar preparado para una catástrofe, por supuesto. Y todas te pillan de sopetón, en todas ocurren desgracias, claro. Pues que no en todas ocurren después de que hayas reivindicado alegremente que suprimías un servicio como el que se ha suprimido. Es que esto es de una gravedad extrema, políticamente. Más allá del asunto climático, es de una gravedad extrema haber enfrentado esto de esta manera. Y tendría que haber dimisiones y ceses fulminantes. Fulminantes. ¿Pensáis que lo sabrá? Bueno, pues sabemos todos perfectamente que les cuesta un tanto eso de asumir responsabilidades al respecto de esto. Prefieren seguir subiendo fotomontajes diciendo que el Partido Socialista 0 días sin ninguna polémica. O sea, por favor. Por favor. Ya vamos a pasar a los temas del día, que al final son los temas que
que van a ser noticia hoy además, aunque la noticia fundamental va a ser esto y por eso le he querido dedicar, llevamos, no sé, 25 minutos prácticamente hablando sobre este asunto porque creo que es lo relevante del día. Pero como esto es un podcast, son capítulos sobre actualidad política y esto al final se ha convertido en política también, pero espero que entendáis también pues seguir con un poco la actualidad política, comentando cosas que ocurrieron ayer, que van a ocurrir en las próximas semanas, insisto, sin dejar de ir mirando. Yo mientras tanto voy mirando el móvil para ver si aparece cualquier otra noticia nueva mientras estoy grabando esto y puedo actualizar alguna cosa más. Pero el día de ayer resulta que conocemos, casualidad, conocemos lo de la pareja de Ayuso y también de repente conocemos lo de la imputación, en una cosa nueva, la enésima cosa de Begoña Gómez, pero conocemos la imputación, la citación, perdón, de la pareja de Ayuso para el próximo 29 de noviembre para declarar la pieza por fraude fiscal. Es decir, dentro de un mes irá a declarar este señor por una cosa que ya había intentado arreglar asumiendo 8 meses de cárcel y medio millón de euros de multa. Claro, ahora recordad a Ayuso diciendo no hay fraude fiscal, no llaméis delincuente confeso a mi novio. A pesar de que había intentado ese pacto y había reconocido públicamente que había cometido ese delito. Bueno, pues resulta que el empresario Alberto González Amador, que también os digo, igual para mí es demasiado llamarlo empresario, más bien comisionista y de los peores, de la peor calaña de comisionista, los que sacaba comisiones por venta de mascarillas y lo peor de la pandemia, ha sido citado para comparecer el viernes 29 de octubre en los juzgados de Plaza de Castilla en la primera de las causas que tiene abiertas, la de fraude fiscal, según la diligencia a la que ha tenido acceso el país. Esta comparecencia se producirá 5 meses después de que la pareja de Ayuso viera frustradas sus expectativas de cerrar sus cuentas con la justicia mediante un pacto con la Fiscalía y Abogacía del Estado para evitar la prisión, a cambio de reconocer su culpa. Aquel día, el 24 de junio, la jueza que lo investiga admitió una solicitud de las acusaciones populares PSOE y Más Madrid para estudiar si ampliaba las pesquisas a nuevos delitos. Esa decisión abortó el acuerdo que pretendía la pareja de Ayuso. Esta nueva citación se conoce después de que la semana pasada la magistrada abriera una pieza separada para esclarecer si Amador pudo cometer los delitos de administración desleal y corrupción en los negocios. Lo vimos la semana pasada, y es que le abrieron una investigación paralela que tenía que ver con una compra, bueno, pues, ¿cómo llamarla? Un tanto curiosa, ¿no? De una empresa, de la mujer de un directivo de Quirón, sí, efectivamente, no se llama a Isabel Díaz Ayuso la quironesa o la marquesa de Quirón por casualidad, un directivo de Quirón que compró por $500,000, repito, $500,000, cuando la empresa simplemente facturaba anualmente 30.000 euros y no tenía ni clientes, no tenía ni trabajadores y no tenía pues una labor económica clara, concreta, por la cual se podría justificar o se pudiese justificar que tú comprabas una empresa por $500,000. Entonces, claro, la jueza está investigando si esa compra tiene que ver más bien con la posibilidad de que sea una devolución de un favor o de un dinero que le quería pagar de alguna manera por haberle permitido entrar en el negocio de, pues esto, de las mascarillas por millones y millones de euros en lo peor de la pandemia. El negocio, presuntamente, sería muy sencillo. Yo te digo a ti, bueno, le dicen al novio de Ayuso, aquí puedes sacar un buen palo, puedes sacar 2 millones de pavos en lo peor de la pandemia, solamente hay una condición, que si los sacas, después a mí me tienes que dar tanto porcentaje, que se concretarían en 500.000 euros. ¿Cómo lo podemos hacer eso? Pues claro, evidentemente no me vas a dar 500.000 euros en un sobre. Entonces te vendo una empresa que es presuntamente de mi mujer y lo que hacemos es que esa empresa me la pagas por esos 500.000 euros, aunque no lo valga. Y eso sería una manera, pues, un fraude empresarial que está investigando la jueza de este caso. Y claro, pues ahora escucharéis al Díaz Ayuso decir esto. Que el presidente llame delincuente a una persona que se enfrenta a una posible multa de Hacienda, que esto se tenga que asumir cada día, me parece muy fuerte. Una posible multa de Hacienda, dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuando literalmente se le está llamando a juicio. No es una multa, es un delito fiscal. De hecho, 2 posibles delitos fiscales que tu mismo novio reconoció en un correo. Claro, yo aquí en ese momento dije, la nueva mentira de Ayuso es decir que lo de su novio es una posible multa cuando el tipo ha admitido por escrito 2 delitos fiscales de 350.000 euros en total. Qué injustos somos. Confiesa un delito fiscal y le llamamos delincuente confeso. Es que somos tan despiadados que ¿a quién se le ocurre, no? A una persona que confiesa un delito fiscal, llamarle delincuente confeso. Cometes delito y lo confiesas, delincuente confeso. Bueno, en fin.
Pues por eso se ha querellado contra el señor Pedro Sánchez. Bolaños les pide 150.000 euros, en fin. Y mientras tanto, bueno, pues atención a ese titular del diario.es, la pareja de Ayuso también pactó pagar miles de euros a 2 empresas creadas por su jefe en Quirón tras crear su consultora. Todo esto es lo que pues está analizando actualmente esta jueza, pero simplemente lo que le van a llamar a declarar el próximo mes no es de esto, simplemente es del fraude fiscal de 350.000 euros. ¿Qué ocurre mientras tanto? Pues claro, la otra cara de la moneda. El juez Peinado, nuestro querido, estimadísimo juez Peinado, este señor que admite a trámite denuncias basadas en recortes de prensa de The Objective, que después son condenados por la justicia por ser falsos. Por cierto, todo lo contrario de lo que ha hecho la Audiencia Nacional ahora, que les ha rechazado una querella al Partido Popular por estar solo basado en un recorte de The Objective. Pero bueno, el juez Peinado lo admitió a trámite. Ahora resulta que imputa a Begoña Gómez nuevos delitos por supuesta apropiación de un software gratuito de la Universidad Complutense. El juez Juan Carlos Peinado ha admitido a trámite la querella presentada por la organización Ultra Hazte Oír contra Begoña Gómez, también otra querella de Hazte Oír. Si es que la primera fue de Manos Limpias, esta de Hazte Oír, contra Begoña Gómez por los delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional en relación con el software de la Universidad Complutense que ofrecía sin coste a algunas empresas y sin ánimo de lucro. Es decir, son incapaces de decir se ha llevado tantos miles de euros. En cambio, con el novio Ayuso lo podemos hacer. Podemos decir, se ha llevado 350.000 euros. 2 millones en comisiones, 350.000 euros de fraude fiscal y compró una empresa por 500.000. Aquí, con un software que es sin ánimo de lucro y que ofrecía gratuitamente a las empresas, son incapaces de decir qué es lo que se ha llevado Begoña Gómez. Pero, sin embargo, como siempre, el chicle lo siguen estirando, lo siguen estirando. ¿Sabéis lo que hizo la señora Begoña Gómez? Registrar un dominio. Que un dominio es como si yo ahora registro mi nombre, alanbarroso.es, eso es registrar. ¿Eso significa que el nombre de Alan Barroso me pertenece? No, me pertenece el dominio. Ya está. Y eso no es que se apropie de la empresa. Bueno, pues es lo que le están achacando, lo que le están criticando a Begoña Gómez. Y eso, evidentemente, no lo van a explicar y van a estar durante pues toda esta semana hasta que tenga que ir a declarar, que no recuerdo cuándo es, para el 18 de noviembre, antes que el novio Ayuso, por supuesto. Para en tertulias y en medios de comunicación conservadores, pues poder seguir diciendo, no, Begoña Gómez llamada a declarar, Begoña Gómez, bueno, pues ya sabéis, ¿no? Lo típico. Ayer comentamos en el canal secundario, el día anterior a hacer público el comunicado, creo que fue, cómo fue entrevistado Alberto Núñez Feijóo por Federico Jiménez Los Santos. es verdad que Isabel, en la sede del partido, por tanto, delante de los presidentes autonómicos, Le preguntaron que qué le parecía eso de que hace algún tiempo, de la oportunidad delante de todo el mundo y de manera pública le llevase la contraria y dijese que finalmente no se iba a reunir con el presidente del gobierno, llevándole la contraria. Bueno, pues lo que dijo él básicamente cuando le preguntaron, ¿contempla que Ayuso no acuda a una reunión con Pedro Sánchez? Y dijo lo siguiente. Mire, yo he acudido a todas las reuniones de presidentes que he tenido, el señor Zapatero, el señor Rajoy y el señor Sánchez. No veo ningún riesgo al respecto. Si un presidente autonómico no acude al Palacio de la Moncloa, cree que comete un error. Comete un error. La presidenta Ayuso sabe muy bien que su responsabilidad es defender los intereses de los madrileños y practicar una política de Estado. Defender los intereses de los madrileños y política de Estado. La presidenta Ayuso sabe bien lo que tiene que hacer. Bueno, pues le preguntaron en el radio, Federico Jiménez Los Santos le dije, ¿por qué no protege más a Isabel Díaz Ayuso? Y tuvo que estar haciendo malabares el señor Feijóo para justificar que él siempre supo lo que le había dicho Isabel Díaz Ayuso, ya lo sabíamos. ¿El qué? Bueno, pues que Feijóo se ha convertido en un pelele dentro del Partido Popular que no manda nada y que es deslegitimado dentro y fuera de su partido de manera pública y explícita y después tiene que someterse a la humillación de tener que ir al programa de Federico Jiménez Los Santos para que básicamente le acaben diciendo, pero está bien, ¿no?, lo que ha hecho Ayuso. Y él diga, sí, fantástico, fantástico. Porque básicamente después empieza a decir que, claro, si alguien insulta a Isabel Díaz Ayuso, pues cómo va a ir a reunirse con él ignorando, o más bien dejando de lado todos los insultos que previamente, y eso sí, de verdad, había utilizado Isabel Díaz Ayuso contra el presidente del gobierno. Pero ¿sabéis qué pasa? Que en un país, por lo general, la gente va a trabajar con gente a la que no le cae bien o con la que no está a gusto del todo. Es lo que hacen los españoles todos los días. Sin embargo, si Ayuso tiene que quedar y reunirse con alguien a que no le cae bien o con el que se ha insultado, aunque también os digo, no sé qué clase de insulto es decir que tu novio que ha confesado delitos fiscales es un delincuente fiscal, pero bueno, eso es otro tema. Pues en lugar de hacer eso como hacen todos los españoles todos los días, resulta que Ayuso dice que no va, yendo en contra de la opinión del señor Feijóo, y además él después en entrevistas teniendo que decir que bueno, que Ayuso tiene toda la razón del mundo no yendo para allá. Voy a dejarme algunos temas en el tintero porque lo fundamental ha sido hablar de lo del principio, del asunto que está ocurriendo en la Comunidad Valenciana.
comentaré igual en otro momento. Y vamos a ver brevemente lo que pasó en la revuelta para dejarlo ya finiquitado esto y continuar con los siguientes temas. En mi canal secundario y en Alan Barroso Clips hablaremos más sobre este asunto, sobre lo que está ocurriendo en la Comunidad Valenciana seguramente, porque en el podcast de hoy pues seguramente me voy a dejar cosas fuera, porque mientras estoy hablando estarán ocurriendo cosas. Bueno, resulta que la revuelta ¿Sí? ¿Qué pasa? ocurrió lo siguiente. Estaban entrevistando a Emilio Gavira, Este país, un actor. no es tan gracioso que podemos tener a un ex viceprimer ministro contándole a unas hormigas en un programa de prime time. Es decir, estaba hablando del hormiguero, por supuesto. ¿Me estás metiendo en un lío, Emilio? No, no te meto en ningún lío. No seas pero cabrón. ¿cómo se le ocurre a un señor que ese es vicepresidente? ¿Pero quién fue esto? Alfonso Guerra. Alfonso Guerra. Alfonso Guerra. ¿Qué dijo Alfonso Guerra? Pues no os preocupéis porque lo tengo aquí. A mí me da siempre mucha pena los humoristas, porque ya no pueden hablar de nada. De nada. De nada. De nada, lo dice el señor Pablo Motos. Había de homosexuales, de enanos. De todo. De todo. Ahora no, de eso no. No. El problema es que ahora ya no se puede hacer chistes de enanos ni de homosexuales. Y mientras tanto Pablo Motos por detrás diciendo de nada. Antes hacía chistes de todo y ahora de nada. Para que veáis la diferencia entre lo que se plantea en El Hormiguero, que además de estos socialistas históricos, que no tienen nada de socialistas y mucho de históricos porque se han quedado de la historia en el pasado de nuestro país. Y bueno, pues le contestaba así No, pero es que Emilio Gavira. te lo digo porque ahí marca el nivel y dice, hecho en falta en este país más chistes de enanos y de homosexuales. Es que es una barbaridad. Pero ¿cómo se le puede ocurrir semejante cosa a un señor que se supone que nos representa a todos? Pues eso. Pues sí. Y sobre todo, y la crítica aquí se la han ahorrado porque quieren ser elegantes, pero lo digo yo, ¿cómo se le ocurre al hormiguero permitir unas declaraciones de ese tipo? No solamente permitiendo que se hagan, que mira, y cada uno es dueño de sus palabras, sino apoyándolas de esa manera diciendo, es verdad, no se puede hablar de nada ya, de nada, repite Pablo Motos. Para que veáis la diferencia entre un programa que de manera sistemática todos los días está arrasando, como es La Revuelta, y la decadencia de un programa como El Hormiguero, que han metido a la política de esta manera explícita pues para ir contra el progresismo, la izquierda, Pedro Sánchez, etcétera, y lo están pagando en términos de audiencia. Pero hablando de este tipo de gente, pues no son las únicas declaraciones, digamos, polémicas, o no ni siquiera polémicas, tontas, que hace este tipo recientemente. Atención, Alfonso Guerra hablando de Yolanda Díaz. Jurídico. Ella. Sí. Le habrá dado tiempo entre una peluquería y otra. Le habrá dado un ratito. Este comentario, para estudiar. señor Guerra, le aseguro que le va a granjear muchas críticas. No, es la verdad. Le dedica mucho tiempo, sí. Claro, tiene... Hablando de la ministra de Trabajo y vicepresidenta diciendo, esto le habrá dado tiempo entre peluquería y peluquería. Y dices, es la verdad. O sea, comentario machista, completamente pasado de época, de un tipo que, pues, junto a Felipe González, reivindica mucho que ellos son los de verdad socialistas dentro del partido, pero que no son nada más que un simple recuerdo de una época que ya pasó y que ahora ve con frustración como, bueno, pues hay otra gente mejor, defendiendo unas ideas justas en las que ellos, por desgracia, pues ya no están, por desgracia para ellos, porque se han quedado ahí completamente resentidos. Veíamos también ayer en un vídeo que hice más largo sobre este asunto, Felipe González insultando a Rodríguez Zapatero, insultándole directamente. ¿Dónde? También en El Hormiguero. Vaya por Dios, qué casualidad, diciéndole que no se entera de nada, no sé qué. Pues básicamente tiene rabia porque Zapatero es un tipo que después de ser presidente de este país se ha reciclado bien como expresidente y ha estado ahí arrimando el hombro con la izquierda de este país y haciendo cosas necesarias y útiles. Y mientras tanto, estos lo único que hacen ser cascarrabias, que dicen tonterías, que se creen los máximos representantes del socialismo cuando ya nadie les hace caso dentro de ese partido. Y lo que faltaba por hablar, gente como Joaquín Leguina, expresidente del Partido Socialista de la Comunidad de Madrid, cobrando ahora 100.000 euros del gobierno de Ayuso. El PP de Ayuso ficha al socialista Joaquín Leguina como consejero de la Cámara de Cuentas con un sueldo de 100.000 euros al mes. Los más socialistas del mundo, sí, pero cobrando de Ayuso. Es que de verdad que es completamente demencial. Y quería cerrar rápidamente este asunto con la noticia de que el Ministerio Interior ha cancelado la compra de 15 millones de balas a una firma israelí por 6,6 millones. Ayer saltaron todas las alarmas con la noticia de que se estaban comprando millones de balas a una firma israelí, a una empresa israelí, y por fortuna fueron relativamente rápidos desde el gobierno, aunque lo tendrían que haber frenado antes, pero cancelaron esta compra. Bueno, tarde, pero al menos
lo hicieron. Como os digo, voy a estar actualizando en mi canal secundario la información de lo que está ocurriendo hoy, sobre todo a nivel político respecto al asunto de la Dana, de las lluvias torrenciales y demás, y de a ver si el Partido Popular tiene algún tipo de respuesta que no de vergüenza ajena, que lo dudo bastante. Pero por parte de este podcast yo creo que ya no puedo añadir nada más. No he visto nada que pueda meter extra. Estoy a la espera de saber más cosas. Y hasta aquí las noticias del día. Ahora vamos, como siempre, con nuestra cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. Comencemos un 30 de octubre de 1910, cuando en Orihuela, Alicante, nacía Miguel Hernández, el poeta pastor que se convertiría en una de las voces más potentes y auténticas de la literatura española del siglo XX. Hijo de una familia humilde, su padre era tratante de ganado y desde muy joven tuvo que trabajar como pastor, abandonando sus estudios. Sin embargo, su sed de conocimiento y su amor por la literatura lo acabaron llevando a formarse de manera autodidacta, leyendo vorazmente en la biblioteca local y en sus ratos libres mientras cuidaba el rebaño. La trayectoria vital y poética de Miguel Hernández es inseparable también de su compromiso político con la República y con la lucha antifascista. Su poesía evolucionó desde sus primeros versos, influenciados por el barroquismo de Góngora y la poesía religiosa, hasta convertirse en una voz revolucionaria que cantaba a la lucha del pueblo y denunciaba las injusticias sociales. Esta evolución no fue solo literaria, sino también ideológica. De joven católico conservador pasó a ser un convencido militante comunista y defensor de la República. Durante la Guerra Civil, Hernández no se limitó a escribir desde la retaguardia. Se alistó como voluntario en el Ejército Popular y participó en numerosas batallas, mientras continuaba escribiendo algunos de sus poemas más conmovedores y combativos. Viento de Pueblo, de 1937, y El hombre acecha, del 39, son testimonios directos de la guerra, donde la voz del poeta se funde con la del pueblo en lucha. En estos libros, Hernández alcanzaba la perfecta conjunción entre el compromiso político y una enorme calidad literaria. Un dato algo menos conocido es que durante su encarcelamiento en las diversas prisiones franquistas por las que pasó, Miguel Hernández no solo escribió sus últimos poemas en pequeños trozos de papel, sino que también organizaba clases de alfabetización para otros presos. Incluso en las condiciones más adversas y terribles, el poeta mantuvo su compromiso con la educación y la cultura popular. Sus Nanas de la cebolla, escritas tras recibir una carta de su esposa Josefina Manresa, donde le contaba que solo podían alimentarse de pan y cebolla, son un testimonio desgarrador de las condiciones de vida de la posguerra. La muerte de Miguel Hernández en la cárcel de Alicante en 1942, unos años después del fin de la Guerra Civil y en plena Segunda Guerra Mundial, a los 31 años, víctima de la tuberculosis y el maltrato carcelario, simboliza realmente el destino de toda una generación de españoles que lucharon por la libertad y la justicia social. Su poesía, sin embargo, sobrevivió a la dictadura y se convirtió en símbolo de resistencia, y durante el franquismo sus poemas circularon de manera clandestina y eran recitados en reuniones secretas de la oposición. Los poetas, enemigos del franquismo, enemigos de la dictadura, desde Lorca a Miguel Hernández, por supuesto, y tantos otros exiliados. Avancemos ahora al 31, un día después del día de hoy, de octubre de 1922, cuando en Italia se vivía uno de los días más oscuros de su historia moderna. Benito Mussolini era nombrado primer ministro por el rey Víctor Manuel III tras la famosa marcha sobre Roma, que ya hablamos de ella en los pasados días. Este acontecimiento marcó el inicio del primer régimen fascista en Europa y estableció un peligroso precedente que sería imitado por otros movimientos autoritarios europeos. La llegada de Mussolini al poder no fue repentina. El fascismo italiano se gestó en el clima de descontento social y crisis económica que siguió a la Primera Guerra Mundial. Aunque Italia estaba entre los vencedores, la guerra había dejado al país completamente exhausto económicamente y con graves tensiones sociales. El Bienio Rojo de 1919-1920 había visto un aumento y había supuesto un aumento de la militancia obrera y campesina, con ocupaciones de fábricas y tierras que aterrorizaron a las clases propietarias. Además, hacía pocos años que se había producido la Revolución Rusa en 1917. Tenían miedo. Mussolini, que estaba paradójicamente asociado al Partido Socialista del que había sido dirigente en su juventud, supo aprovechar estos medios, creando los Fasci di Combattimento, grupos paramilitares que utilizaban la violencia contra los socialistas, comunistas y sindicalistas.
Las Squadra d'Azione o Camisas Negras atacaban sedes sindicales, periódicos de izquierda y cooperativas obreras, contando con la complicidad de la policía y el ejército y la financiación de esos grandes industriales. Un aspecto algo menos conocido es el papel crucial que jugaron los grandes industriales y terratenientes en el ascenso de este fascismo, porque es una cosa que ocurrió y es una cosa que hay que repetir constantemente, porque parece que surgieron de repente del puro descontento y ya está. Y no, fueron regados con toneladas de dinero, de billetes y de monedas por parte de estos grandes empresarios. Empresas como Fiat y como los grandes bancos del momento financiaron a los fascistas, viendo en ellos una fuerza capaz de restaurar el orden y frenar las demandas obreras de aquel momento. El apoyo de la burguesía fue decisivo para dar respetabilidad al movimiento fascista y además presionar así al rey para que nombrara a Mussolini primer ministro. La marcha sobre Roma fue en realidad más un golpe de efecto propagandístico que una verdadera insurrección armada. Mussolini ni siquiera participó en ella, esperando en Milán el desarrollo de los acontecimientos, y el rey, que podría haber declarado el estado de sitio y usado al ejército para dispersar a los fascistas, optó por la capitulación, temiendo una guerra civil. Una vez en el poder, Mussolini procedió gradualmente a desmantelar las instituciones democráticas. En menos de 4 años, Italia se convirtió en una dictadura de partido único. Se prohibieron los partidos de oposición, se suprimió la libertad de prensa, se estableció un sistema corporativo que destruyó los sindicatos independientes y se creó una policía política, la OBRA, la Organización para la Vigilancia y la Represión del Antifascismo, para perseguir a los disidentes. El régimen fascista italiano se convirtió en un modelo para otros movimientos autoritarios en Europa. Hitler en particular admiraba a Mussolini y estudió cuidadosamente sus métodos. La combinación de violencia callejera, respetabilidad burguesa y nacionalismo agresivo sería imitada por los nazis en su ascenso al poder. Y finalmente saltamos al 30 de octubre, pero de 2022, hace no demasiado, cuando recientemente Brasil escribió una nueva página en su historia con el retorno de Luiz Inácio Lula da Silva a la presidencia. Esta victoria electoral no fue solo un triunfo personal de Lula o del Partido de los Trabajadores, sino una victoria crucial para la democracia brasileña y latinoamericana en su conjunto. La victoria de Lula sobre Bolsonaro se produjo en un contexto de extrema polarización. Durante los 4 años de gobierno bolsonarista, Brasil había experimentado un retroceso en múltiples frentes: aumento de la deforestación amazónica, deterioro de los programas sociales, gestión catastrófica de la pandemia de COVID-19 que resultó en más de 680.000 muertes y un constante ataque a las instituciones democráticas. El regreso de Lula al poder tiene un significado especial considerando su trayectoria personal y política. Después de completar 2 mandatos presidenciales del 2003 al 2010 con altísimos índices de aprobación, Lula fue víctima de una persecución judicial que lo llevó a la cárcel en 2018. La operación Lava Jato, que luego se revelaría como un proceso plagado de irregularidades y motivaciones políticas, lo mantuvo encarcelado durante 580 días. Ríete tú de otros tipos de lawfare comparado con esta barbaridad. Su liberación y posterior anulación de las condenas por el Supremo Tribunal Federal evidenciaron la naturaleza política de esta persecución. Casualmente el juez Sergio Moro, que había conducido el proceso contra Lula, acabaría convirtiéndose en el ministro de Justicia de Bolsonaro, revelando los verdaderos motivos detrás de la operación judicial. La victoria electoral del 2022 fue especialmente significativa porque se produjo a pesar de una campaña marcada por la desinformación masiva y el uso de recursos estatales por parte del gobierno de Bolsonaro. El día de la elección, la Policía Federal de Carreteras, bajo el mando de un bolsonarista, intentó obstaculizar el voto en regiones del nordeste brasileño tradicionalmente más favorable a Lula. El triunfo de Lula representa no solamente una victoria personal, sino también una reivindicación de un proyecto político que combina el desarrollo económico con la justicia social. Durante sus primeros gobiernos, Brasil logró sacar a millones de personas de la pobreza, expandir el acceso a la educación superior y convertirse en un líder regional respetado internacionalmente. En el contexto global actual, la victoria de Lula además adquiere una dimensión más. En un momento en el que las democracias se enfrentan a amenazas de movimientos autoritarios y populistas de derecha, el triunfo electoral en Brasil demuestra que es posible derrocar a la extrema derecha desde un proyecto progresista y democrático. Y hasta aquí, amigos y amigas, la cápsula del tiempo. Vamos con la clave internacional. ¿Qué pasa en el mundo? La clave internacional. Bienvenidos y bienvenidas a la clave internacional. Antes de ir a los temas internacionales, tengo que hacerme eco de esto. Acabo de leer que ya sabemos que al menos ha habido 13 muertos por las inundaciones en Valencia. Ya tenemos un número concreto, 13 personas fallecidas, entre las cuales, por desgracia, además se encuentran 4 niños. Al menos 13 personas han muerto, 4 de ellas niños, a causa de las inundaciones en la provincia de Valencia, según confirman este miércoles fuentes de la Guardia Civil.
El presidente de la Generalitat Valenciana ha hablado de múltiples víctimas, pero asegura que no pueden confirmar con seguridad cuántas. Mientras decenas de personas han pasado la noche en Valencia, subidos a camiones, a coches, subidos a los techos de tiendas o gasolineras, en lo alto de un puente, etcétera, etcétera. Es decir, ya tenemos una cifra, 13 personas que han, por desgracia, fallecido, entre las cuales hay 4 niños en 6 localidades. 5 muertos en Torrent, un matrimonio, 2 niños y un bebé, 4 en Paiporta, 2 hombres, una mujer y un bebé. Los bebés, qué drama, bebés. Uno en Chiva, un hombre, uno en Cheste, otro varón, un en Alfafar, una mujer, y otro en Alcudia, otro hombre. Esto es lo que sabemos a primera hora de la mañana. En el día de hoy, pues no sabemos si estas cifras van a crecer de manera dramática, pero de momento esta es la noticia que acabo de recibir. Cambiando de tercio completamente, ayer ya hablamos de cómo Israel, en esta deriva completamente hacia ninguna parte, o más bien hacia un régimen autoritario, que no tiene ningún tipo de respeto por la vida, puso en su objetivo a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, a la UNRWA, atacando a Naciones Unidas, atacando a la Agencia de los Refugiados, no dejándole operar a través de una ley que ha aprobado en su Parlamento en territorios palestinos, ayudando básicamente a los refugiados. No es la primera vez que van contra ellos, porque ya habían bombardeado sus campos de refugiados, bombardeado sus hospitales, sus ambulancias, etcétera, etcétera, sino que ahora directamente prohíben la actuación de la UNRWA en los territorios ocupados, es decir, van directamente contra Naciones Unidas, y evidentemente esto pues empuja a los palestinos al peor de los abismos, en lo peor de la guerra. Ya estaban mal, pero de los pocos que podían ayudarles en algo era esta agencia de las Naciones Unidas, en la que mucha gente pues además aporta dinero mensualmente para que puedan comprar alimentos, medicinas y demás. Bueno, pues ahora ni siquiera dejan a estos la capacidad de ayudar. Si esto no es una masacre, si esto no es una manera sistemática de acabar con toda una población, pues que alguien me lo diga, que alguien me lo diga. Es una auténtica barbaridad. Por otro lado, insisto siempre que hablo de esto, permitida por los Estados Unidos. Como sabéis, mañana mismo, además, me voy ya para los Estados Unidos para cubrir las elecciones estadounidenses para el HuffPost. Y las cosas están pues, con unas diferencias ridículamente bajas. Cada día que pasa parece que va evolucionando de una manera y de la contraria al mismo tiempo. De momento Harris parece ser que recupera terreno entre los votantes negros, también entre los votantes puertorriqueños a los que Donald Trump insultó el otro día. De hecho, ahora Donald Trump está diciendo que nadie más ama a los puertorriqueños que yo. Nadie ama más a los puertorriqueños que yo, a pesar de que el otro día en un mitin en Nueva York uno de sus invitados dijo que Puerto Rico era una isla de basura flotando en medio del océano, y ahora dice que les encanta. Bueno, pues tienen miedo básicamente de que todos los votantes puertorriqueños, que hay muchos, hay centenares de miles en muchos de los estados clave para estas elecciones, pues puedan cambiar su voto o decidir con esos cientos de miles de votos que tienen, pues elegir a Kamala Harris en lugar de a Donald Trump. No le puedo dedicar demasiado tiempo a lo internacional porque ya me he comido la mayor parte del tiempo hablando sobre el asunto que hoy nos ocupa básicamente, que todo lo demás se enmudece al respecto de lo que ha pasado en la Comunidad Valenciana. Pero bueno, hasta aquí Estados Unidos, que os aseguro que os voy a aburrir los próximos días porque me voy para allá y voy a empezar a hacer seguramente menos programas, no lo sé del todo, pero algo más sí que haré sobre ese tema desde allí, aunque también seguiré teniendo un ojo puesto en la actualidad española. Que España no duerme mientras Estados Unidos vota, eso está claro. Y hasta aquí nuestra clave internacional. Vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y leo vuestras respuestas. Ayer veíamos un titular en el que Feijóo le había pedido a su dirección interna que se dejasen de excentricidades y que se empezase a trabajar sin llamar demasiado la atención, seguramente enfocado en el señor Tellado, para hacer el ridículo ya, porque es que nos estás haciendo que estén todo el día hablando de nosotros en lugar de hablar de las cosas que importan, aunque hoy me temo que bueno, el ridículo lo han vuelto a hacer con esos tweets a las 11 de la noche cuando ya había muertos, hablando de el Partido Socialista, Begoña Gómez. Bueno, en fin, vamos a ver vuestras respuestas. Alex Sánchez dice: buenas, Alan, me parece que lo del Partido Popular intentando dejar las excentricidades es como intentar vaciar un barco que se hunde con una cuchara para el azúcar, y más si le añadimos a Aznar y Ayuso alentando lo contrario. Me gusta mucho tu proyecto y lo escucho a diario. Gran trabajo, salud y república. Muchas gracias, Alex. Y aquí Alberto Cordero dice: Feijóo es el hazmerreír del Partido Popular. Estoy de acuerdo. Y que no vengan ahora de abanderados de la derecha, la ultraderecha. Entiendo que dices abanderados del feminismo, la ultraderecha, teniendo lo que tienen. Todos recordamos a Feijóo justificando la condena de violencia machista de Carlos Flores como divorcio duro, es verdad. El condenado por violencia machista en el Congreso, que es diputado de Vox. Y ahí, bueno, ahora que les ofende tanto lo de Rejón, solamente, evidentemente grave lo de Rejón, pero parece que solamente les ofende eso,
Y mientras tanto, Feijóo estaba en la cadena SER diciendo que, bueno, que aquello fue simplemente un divorcio duro. Y para terminar, como hablamos de Felipe, en el anterior, de Felipe González, en el anterior capítulo, aquí Artur ha dicho: Felipe acabará liderando una moción de censura con Vox. ¿Parece descabellado? Sí, pero igual descabellado parecía que Ramón Tamames, que fue dirigente comunista del PC en España, acabase liderando también y siendo la cara visible de una moción de censura con Vox, y acabó ocurriendo. Dadle tiempo al tiempo. Dadle tiempo al tiempo. La pregunta para el día de mañana no puede ser otra que el asunto que tiene que ver con la Dana, con las lluvias torrenciales, con las consecuencias, con los muertos y sobre todo, ¿qué opináis de que el Partido Popular desmantelara la Unidad Valenciana de Emergencias hace un año y que ahora tengamos estas consecuencias? ¿Debería haber dimisiones? ¿Las habrá? ¿Tendrá esto consecuencias? Os leo los comentarios para ver vuestra opinión, a ver si mañana conocemos algo más de información. Insisto, y vuelvo a repetir una vez más, un fuerte abrazo a toda la gente que haya sufrido las consecuencias de esta Dana, de estas lluvias torrenciales y de la nefasta gestión política por parte de la Comunidad Valenciana. Un abrazo afectuoso, mucha fuerza desde aquí. Hoy es miércoles 30 de octubre, yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.